La Gran Depresión inicia en 1929 con el derrumbe de la Bolsa de Nueva York. Fue la crisis económica más profunda del siglo XX y transformó la historia de países enteros. Durante los años 20, Estados Unidos parecía invencible. La producción industrial crecía a gran velocidad. Los automóviles Ford llevaban las calles y las radios se conectaban con millones de personas. El consumo de créditos permitía que hasta las clases medias compraran electrodomésticos, ropas y autos. Entre 1921 y 1929, el índice bursátil Dow Jones se triplicó, reflejando un optimismo sin límites. Por detrás de esa prosperidad había riesgos. Muchas familias y empresas invertían dinero prestado y los bancos también estaban expuestos. El 24 de octubre de 1929, el Jueves Negro, la confianza se quebró. Miles de inversores vendieron sus acciones y el precio de los títulos se desplomó durante la semana siguiente. Conocida como la Semana del Terror, el mercado perdió casi la mitad de su valor. Como escribió el periodista John Kentin, fue la caída más repentina de la confianza que haya conocido la historia moderna. El impacto social fue enorme. Muchas mujeres se incorporaron al mercado laboral como costureras o empleadas domésticas para sostener a sus familias. Las comunidades afroamericanas fueron de las más afectadas. El desempleo entre los trabajadores negros llegó a duplicar al de los blancos. En 1933, Franklin D. Roosevelt asumió la presidencia e impulsó el New Deal, un programa que amplió el rol del Estado. Se construyeron carreteras, empresas y escuelas. Se creó seguridad social y se establecieron derechos laborales. Aunque no resolvió la crisis de inmediato, el New Deal marcó un antes y un después en la relación entre gobierno y economía, inspirado a otros países a ampliar la intervención estatal. La crisis no se quedó en Estados Unidos solamente. América Latina, dependiente de exportar materias primas, sufrió con especial dureza según la CEPAL. Entre 1929 y 1932, las exportaciones regionales cayeron un 50%. Brasil, que vivía del café, vio cómo sus cosechas se acumulaban sin compradores. El gobierno de Getúlio Vargas ordenó destruir millones de sacos de café para intentar sostener los precios, al tiempo que impulsó medidas de industrialización. Chile, dependiente del salitre y del cobre, perdió más del 80% de sus ingresos por exportaciones y enfrentó una de las crisis más graves de su historia, con protestas de represión y una rotación constante de gobierno. En México, Lázaro Cárdenas más tarde impulsaría una política nacionalista que incluyó la expropiación de petrolera en 1938 como respuesta a la vulnerabilidad externa revelada por la depresión. En Argentina, el impacto fue inmediato. El país dependía de la exportación de carne, trigo y lana en Europa, a Estados Unidos también. Cuando la demanda externa cayó y los precios internacionales se desplomaron, los ingresos fiscales de los Estados Unidos también se derrumbaron, como recuerda Henry Khrushchev y Yash. La prosperidad agroexportadora, que había sido la base del desarrollo argentino, mostró de golpe su fragilidad. Los efectos sociales fueron visibles en las pampas. Pequeños y medianos productores se arruinaron. En las ciudades, los frigoríficos y molinos redujeron personal. Miles de trabajadores emigraron hacia Buenos Aires, lo que hizo crecer los barrios populares, conocidos como villas miseria. La pobreza y el desempleo se multiplicaron. En política, Hipólito Yrigoyen, incapaz de contener la crisis, fue derrocado en septiembre de 1930 por José Félix Uriburu. Fue el primer golpe de Estado del siglo XX en Argentina y dio inicio a la década infame, caracterizada por gobiernos conservadores, corrupción, fraude electoral y una dependencia creciente de los acuerdos con Gran Bretaña. Un ejemplo de esto fue el Pacto Roca-Rusimán de 1933, que garantizó la compra de carne argentina por parte del Reino Unido, pero a cambio de privilegios para los frigoríficos británicos y concesiones económicas desfavorables para el país. Y aún así, la crisis abrió un camino inesperado, el de la industrialización. Como importar productos manufacturados se volvió más difícil, Argentina empezó a producir localmente bienes que antes llegaban de Europa o Estados Unidos. Surgieron industrias textiles, de calzado, alimentarias y metalúrgicas. El Estado creó organismos para controlar el comercio exterior y aplicar políticas proteccionistas, aunque todavía muy dependiente del agro y de Gran Bretaña. Argentina comenzó a dar pasos hacia una economía más diversificada y con mayor independencia productiva.
Este proceso también transformó la vida urbana. En Buenos Aires, Rosario y Córdoba aparecieron nuevas fábricas que empleaban a obreros locales, y con ellas crecieron los sindicatos, que empezaron a organizarse con más fuerza. La sustitución de importaciones fue desigual, pero sentó las bases de un modelo nutricionista que consolidaría en las décadas siguientes. En conclusión, la Gran Depresión de 1929 fue un fenómeno global que mostró las debilidades del capitalismo internacional. En Estados Unidos provocó desempleo masivo, pero también el surgimiento del New Deal. En América Latina destruyó economías primario exportadoras, pero abrió camino a nuevos liderazgos políticos y a la industrialización. Y en Argentina significó pobreza, desempleo y crisis política, pero también el inicio de un modelo que buscaba ser más independiente y menos vulnerable a los vaivenes del comercio mundial. Como afirma Halperin Doji, la crisis de 1929 no solamente derrumbó un sistema económico, sino que obligó a imaginar otro. Y ese otro fue distinto a cada país. En Estados Unidos, un Estado más fuerte. En Brasil y México, proyectos nacionalistas e industrializaciones. Y en Argentina, el primer paso hacia una economía que empezaba a mirar más hacia adentro y menos hacia afuera.